Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad del FILVA Nacional Santa Rosa. Como ya le veníamos diciendo, estamos muy contentas de poder celebrar nuestro 10º aniversario del FILVA Nacional en Santa Rosa, La Pampa, ciudad que inspiró parte importante de la programación de este festival y en particular este panel de conversación que titulamos Una nueva excursión a los indios ranqueles. En 1870, Lucio B. Mansilla parte con una misión especial de hacer un acuerdo de tierras con los indios ranqueles, que habitaban parte importante de la provincia de La Pampa. Cuando los conoció, estableció con ellos una relación de respeto y amistad, vínculo que dejó plasmado en los diarios Una excursión a los indios ranqueles, obra que hasta el día de hoy se sigue leyendo y revisando. En este panel, especialistas de estos diarios y escritores analizarán la fuerza actual que sigue teniendo esta aventura. Por motivos personales, María Moreno no podrá participar de esta charla, en la que estarán Carlos Gamerro, Pablo Solavere, y será moderado por Inés de Mendoza. Inés de Mendoza es doctora en Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde enseña literatura argentina del siglo XIX y da clases de escritura académica y creativa. Es autora del poemario Arte Marcial y del libro de imágenes y poemas Dibujar 12 meses. Su libro, Escribir como se habla, Mansilla y Fray Mocho, se encuentra actualmente en proceso de edición. Bueno, los dejo con Carlos, Pablo y Inés y que disfruten esta charla. Gracias, Cata. Bueno, antes que nada, muchas gracias al FILVA por esta oportunidad de encontrarnos en este 10º aniversario y compartir hoy con Carlos y Pablo, y de paso le dedicamos esta mesa a María y esperamos pronto poder charlar con ella también sobre sus lecturas del interesante Coronel Mansilla. Y voy entonces a presentar brevemente a nuestros conversadores del día de hoy, que no necesitan presentación, pero para que todos sepan quiénes son. Carlos Gamerro es ensayista, docente y escritor, también es traductor. Se graduó como licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde también fue docente hasta el 2002. Carlos ha publicado diversos libros, voy a mencionar solo sus novelas: Las Islas, de 1998, El sueño del señor juez, del 2000, El secreto y las voces, del 2002, La aventura de los bustos de Eva, del 2004, Un yuppie en la columna del Che Guevara, del 2010, Cardenio, del 2016, y de muy reciente aparición, La jaula de las zonas, del 2021. Entre sus libros de ensayos ha publicado Facundo Martín Fierro, un título que menciono porque es relevante para la charla que vamos a compartir hoy. Pablo Solavere es también docente, crítico, investigador especializado en literatura argentina, también enseña en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Andrés y en la UNA, en la Universidad de las Artes. Pablo, además de ser docente e investigador, ha editado algunos de los clásicos de la literatura argentina del siglo XIX, como Facundo, antologías de poesía gauchesca y relatos populares argentinos. Ha publicado en el 2012 Oratoria y Evocación, un episodio perdido en la literatura argentina. En el 2011, Literatura y anarquismo en Argentina, 1879-1910, y más recientemente, Homero Mansi va al cine, en el 2019. Pablo también ha trabajado sobre temas afines a los que hoy vamos a conversar, así que sin más presentaciones, bueno, los saludo, bienvenidos, Pablo y Carlos. Gracias por estar acá con nosotros. Ante la propuesta del FILVA para volver a charlar sobre una excursión a los indios ranqueles y de alguna manera pensar en los impactos actuales o en algunos efectos de lectura que podrían persistir hasta el día de hoy, es importante que volvamos a enfatizar lo que nos compartía Cata, ¿no? Estamos hablando de un texto publicado en 1870, el último tercio del siglo XIX. ¿Cómo enfrentarnos a esa lectura en el siglo XXI
a partir de sus múltiples sesgos, ¿no? Pero digamos que la primera que nos enfrenta, el primer problema al que nos enfrenta este texto, lo encontramos en el propio título, ¿no? Las chicas de Filba decidieron poner nueva excursión, y ahí tenemos uno de los aspectos, esta idea de la excursión, esta cuestión de salir hacia lo desconocido, de internarse en un territorio para encontrarse con algo en principio interesante, curioso o tal vez nuevo. Y por otro lado, esa segunda parte del título, ¿no? A los indios ranqueles. Entonces, para romper el hielo y empezar a charlar, quería preguntarles qué relación encuentran ustedes entre estos dos términos, o si podemos pensar una relación entre la idea de excursión, excursionismo, aventura, si quieren, y la denominación de esa aventura, no tanto por una nomenclatura toponímica, ¿no? Es decir, no se va en una excursión a un lugar, sino que se va en una excursión a un grupo, a un conjunto de personas. ¿Y qué pasa si les parece que podemos empezar a charlar como desde el arranque con el título? ¿Qué incomodidad, qué tensión o qué posibilidades abre esta idea de que la excursión sea a un colectivo? ¿Quiere empezar alguno de los dos? Levante la mano. Pablo, por favor. Dale, Gracias. Pablo. Bueno, lo primero que quiero decir es que cuando uno se pone a hablar sobre este texto de Mansilla, siempre lo hace pensando que lo que va a decir ya lo dijo alguien antes, ¿no? Porque es un texto que, sobre todo en los últimos 30 años, ha sido muy, muy trabajado, incluyendo el título, ¿no? Entonces, inevitablemente hago un ejercicio autobiográfico que quizá incluya a Carlos, no sé, que me remonta al momento en que David Viñas volvió al país y tomó la cátedra de literatura argentina y volvió a la UBA y entonces decidió en 1986 dar todo el programa alrededor de ese libro únicamente, ¿no? Con lo cual marcó de ahí en adelante todo un derrotero crítico también, ¿no? Si bien el texto se venía analizando de antes, fue un hito fundamental. Y bueno, y recuerdo que se hablaba mucho del título, de la excursión, del excursus, de la relación del título con la digresión, ¿no? Como un procedimiento típicamente mansillesco que se ve acá, pero también en otros textos de Mansilla. Y la otra parte que decías vos, ¿no? A los ranqueles, no tanto o no solo como un espacio geográfico, porque no es lo mismo que decir ir a los toldos o ir a tierra adentro que ir a los ranqueles, sino a ese conjunto que es conocido y enigmático a la vez, ¿no? Entonces, a medida que avanza el texto, vamos viendo cómo Mansilla juega con esa idea de internarse en lo desconocido y en ese colectivo desconocido que ya se conoce por otra parte y que él mismo conoce, pero no tanto, con la idea de que la experiencia que deriva de hacer una excursión a ese lugar depara la certidumbre de que ese colectivo es una inmensa diversidad de cosas muy, muy distintas, ¿no? Cada indio es diferente de otro, incluso entre los hermanos hay grandes diferencias, Mariano Rosas, Epumer, Ramón, los cristianos que hay ahí, que también uno no sabe cómo considerarlos si ranqueles o no ranqueles, pero también serían, Miguelito también sería un ranquel, y entonces la excursión hace que ese colectivo que parece algo unificado estalle, ¿no? Y me parece que, no sé, que tu pregunta tiene que ver con esa idea, ¿no? De que ir a los ranqueles significa producir ese efecto. ¿Voy yo? Dale. Bueno, lo primero quería agradecer a Pablo el recuerdo ciertamente autobiográfico de la vuelta de David Viñas a la UBA, en la cual estuvo personalmente involucrado, porque yo era uno de los representantes estudiantiles en la comisión de reforma del plan de estudios de la carrera de letras, así que soy en parte culpable del plan que sigue
funcionando ahora, y me acuerdo de ir a verlo a David, creo debe haber sido alguno de estos librerías donde daba cursos, y él estaba preocupado, me decía, no, pero ¿cuánto me van a pagar? Pues yo no tengo un mango ahora, acabo de volver. Pero bueno, funcionó, y por supuesto también, un poquito antes de esto, creo que es del año 80, 82, ¿no? Quizás ustedes recuerden mejor su gran libro Indios, Ejército y Fronteras, ¿no? Que también me parece es un hito en esto de reconsiderar toda nuestra relación con los pueblos originarios, y la presencia, digamos, y las distintas imágenes del indio en nuestra literatura. Para mí es una revelación ese libro, y ha estado muy presente en todas mis lecturas y todo mi trabajo, tanto ensayístico como de ficción. En cuanto a lo del título de Mansilla, sí, a mí me interesa, por un lado, la idea de excursión con lo que tiene de un poquito frívolo, digamos, turístico. Él mismo se denomina Mansilla un tourist, ¿no? En las primeras páginas. Casi como si fuera una especie de... Le podría haber puesto un picnic entre los indios ranqueles. No porque lo haya sido, sino porque él lo narra de esa manera. Digamos, el dandismo de Mansilla, que creo que es un componente fundamental de su, digamos, personalidad literaria, y de su voz, se ejerce por igual en Egipto, o en Medio Oriente, cuando cuenta de ir a ver un mercado de esclavos, o en París, o entre los ranqueles, ¿no? Y esa, digamos, plasmado para siempre, en la famosa imagen inicial de la tortilla de huevos de avestruz, ¿no? Que él pone a la par de el consumo de otros manjares exquisitos en diversos lugares del mundo. Y esa a mí me interesa, bueno, lo elaboré un poco en el capítulo dedicado a Ranqueles en Facundo Martín Fierro. Yo creo que una de las cosas más interesantes de esa actitud, superficialmente o digamos, así declaradamente frívola, le permite escribir de manera sesgada al Facundo, que es un texto con el cual está dialogando Ranqueles todo el tiempo, pero sin enfrentarse directamente. Yo la hipótesis un poco que propongo ahí, que el que quiere enfrentarse directamente a Sarmiento termina devorado por él, cosa que le pasa a José Hernández, por ejemplo. Y Mansilla siempre como que entra medio de costado, le toma el pelo, tenía por supuesto además, como sabemos, una pica personal con Sarmiento en ese momento, porque en lugar de nombrarlo ministro de guerra como él esperaba, Mansilla le da un apoyo a la candidatura presidencial de Sarmiento, pero no porque lo amara o porque estuviera convencido de que fuera el mejor candidato, sino porque esperaba una devolución de favores, cosa que Sarmiento sin duda lo frustró en eso. Así que medio que va por ese lado, de chuzarlo, tomarle el pelo. Y después, en cuanto a lo de la segunda parte del título de Ranqueles, me parece que la operación, y ahí ya sí, ideológicamente más seria y más contundente, es: no voy al desierto, porque no hay desierto. Están los ranqueles y es la tierra de ellos. Y es otro territorio que incluso creo que no se define toponímicamente, porque justamente hay otro orden ahí, que es el orden de los indios, no es el orden nuestro. Y él va a hablar, sin duda, pero también va a escuchar, cosa que me parece absolutamente novedosa en la literatura sobre el indio, en Argentina, por supuesto. Y retomando lo que decía Pablo recién, también me parece decisiva la individuación. No hay el indio, ¿no? Está Linconado, está Mariano Rosas, está Epumer, y están después, después está toda esta otra zona de estos gauchos que se aindiaron, los indios que se agaucharon, pero contrasta, y digo esto en fuerte contraste con el Martín Fierro, donde sobre todo en la vuelta el sintagma que aparece una y otra vez obsesivamente, machaconamente, es el indio. El indio es, el indio es, el indio es, o el indio no es, o el indio no sabe, como si se los pudiera englobar
a todos en una sola categoría, que por supuesto a los efectos de una conquista, una limpieza étnica, un genocidio, siempre es más conveniente. En ese sentido, Carlos, vos señalaste esta cuestión de la voz y de cierta frivolidad, ¿no? Y cuando pensaba en la charla que íbamos a tener, pensaba también en algunas propuestas de María Moreno y en cómo ella es una lectora gustosa de ciertas formas del memorialismo, ¿no? Y de la escritura galante en primera persona, como la que le reconoce a Mansilla. Y quería traer esta parte, ¿no? De en qué, digamos, de qué manera esta aparición del yo, de este yo predispuesto siempre a la exhibición, siempre al espectáculo, siempre a la oferta de los otros, ¿no? De esta manera en la cual él, digamos, por un lado se desnuda y se tira a la laguna y le propone a los lectores, y no les contaré más porque no les interesa, plin, 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 ¿no? Haciendo uso muy evidente de la tensión folletinesca, pero además ofreciéndose en la trama a el espacio de contacto con los otros, ¿no? O sea, y no con los otros en general, porque creo que es muy importante lo que planteó Pablo y vos retomabas de esta individuación de los personajes con los que se va encontrando. Entonces él se deja tocar por momentos por el grupo, pero se relaciona uno a uno con personajes que tienen nombre. Uh-huh. E inclusive, cuando aparece, eso me resulta muy interesante y lo retomo ahora porque me hiciste acordar, cuando se encuentra con personajes que son espías en realidad, ¿no? Que lo están rondando, que aparecen en el fogón y que no saben de dónde vienen, él va ejerciendo esa suerte de entrevista, por momentos muy abierta a la escucha, por otros momentos sospechosamente similar a un interrogatorio, ¿no? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué hiciste? ¿Y a quiénes conoces? Pero lo interesante es que finalmente me dijo su nombre, ¿no? O sea, siempre cuando aparecen esas instancias de conversación donde un otro se acerca al fogón y se dispone a contar su historia, aunque no sepamos quién es, finalmente el nombre aparece incluso como la intriga, como si fuera el centro de la intriga, ¿no? Pero volviendo a la cuestión del yo, digamos, mi pregunta era si de alguna manera, así como vos planteás en Facundo Martín Fierro, y lo extiendo a los dos, no es una pregunta, es una reflexión, digamos, si no será que esa voluntariosa insistencia en el yo que tiene Mansilla en su escritura, desde el diario de los 18 años hasta sus últimos textos, no termina salvándolo de caer, digamos, en la dicotomía absoluta y en ciertas formas del proselitismo poco productivo o poco floreciente o poco nutritivo, que quiero decir, ¿no? O sea, no cae en ciertas fórmulas que se cierran. Ahora, digamos, cuando digo esto, obviamente vos mencionaste a Sarmiento, y uno podría decir, bueno, Sarmiento también insistió en el yo de manera, ¿no? Interesante, pero hizo otra cosa que no incluye las voces de los otros como aparecen en los ranqueles. Entonces mi sospecha, mi pregunta, y un poco creo que vos lo dejás deslizar, en ese capítulo sobre ranqueles de tu libro, me pregunto si no tendrá que ver con ese tomarse un poco en sorna que tiene Mansilla. Vos en un momento usás una expresión coloquial que es, Mansilla se maneja muy bien, o maneja todo el tiempo esta cuestión de no quedar pegado, después de Caseros, con su pasado rosista, ¿no? Y ese no quedar pegado, y digo, es algo que también Viñas nos enseñó y, digamos, señalaba, ¿no? Todo el tiempo lo está haciendo como moverse del centro, o sea, ser un desubicado, un descolocado. ¿Será tal vez por esa postura irreverente consigo mismo, por lo menos en la escritura del texto? Pues no sabemos, ¿no? Cuáles son sus operaciones en la frontera, porque ahí hay otros juegos de poder. Pero ¿será esa irreverencia la que le permite abrir el espacio textual a las voces y los nombres
y las historias de vida de estos indios? O sea, mi pregunta es si de alguna manera, y no es porque quiera saber la intención, sino por una sospecha de efecto de lectura, si no ocurre azarosamente por una falta de búsqueda, o sea, una falta de intencionalidad en algún sentido. Aquello que vos nombraste, Carlos, como una postura más ideológicamente definida, me pregunto si está ahí o está en los otros momentos del texto donde hay largas parrafadas, por supuesto en el momento en el que habla de la Constitución, en el que habla de los trenes, en el que habla del presidente, pero justamente en Niños, Ejército y Frontera, Viñas le critica no a Mansilla, pero sí a la lectura escolarizada del texto, que se permite o se sustenta en aquello que el texto tiene, le critica este desarrollo de las minucias como las pequeñas historias que terminan armando como divertimentos escolares. Entonces él dice, se aíslan esas historias de los personajes y se pierde el problema central de la frontera, ¿no? Y de la ocupación de las tierras y del uso de los cuerpos. A mí me parece que en lo que vos decís y en lo que planteás en el libro, habría una inversión de esto que había dejado Viñas entredicho. No sé si me estoy excediendo en la lectura, pero por supuesto, Pablo, si querés intervenir también, ¿no? O sea, voy a reformular de nuevo esta larga parrafada que hice. ¿No les parece que hay algo de lo que él no quiso hacer o que hizo sin querer o que hizo por veleidad, que termina teniendo un peso político más contundente en el libro que los momentos en los que el libro se quiere poner político? Y en ese sentido lo discuto a Viñas, ¿no? Esa sería una propuesta. ¿No será que en ese anecdotario de minucias tan políticamente más potentes que la descripción del territorio o el debate respecto de la propiedad del tren o la instalación del tren, que ya aprendimos por otros lados, digamos, ¿no? Es decir, en esa subjetivación, en ese aparecer de los nombres y de las historias menores, en el anecdotario, en si un gaucho que a India se había escapado porque amaba a una que después no sé qué, y en esas microhistorias dramáticas, o en si las indias querían o no querían estar libres, si elegían o no elegían a su marido, digamos, en esa narrativa de minucias que critica Viñas, que es lo que permite que después se antologicen pedacitos, ¿no? Y de alguna manera, él dice, eso le quita la potencia política. Bueno, mi propuesta es encontrar en esas historias de vida una potencia política impresionante, incluso mayor que en los momentos en los cuales el texto tira un decálogo, ¿no? Inclusive las razones indias. Digamos, porque ¿qué nos acordamos de un texto? ¿No? Esa sería un poco una pregunta. ¿Nos acordamos el momento en el cual el texto explica el por qué el niño no sabe trabajar o sí sabe trabajar y por qué se le va a enseñar? Los que no somos, los que lo leemos para divertirnos. Este libro se sigue leyendo afuera de la universidad también. Me pregunto, ¿cuál será la recordación? ¿La de las discusiones políticas explícitas o esas otras historias enmarcadas y pequeños detalles respecto de los personajes? Bueno, no sé, tal vez la multiplicidad de sujetos con los que se va encontrando, por supuesto, generan la posibilidad de que se pierda el hilo, ¿no? Pero, digamos, ese perderse el hilo, de algún modo todo el tiempo está sustentado en este yo que se sigue mostrando, ¿no? O sea, el que no solo el itinerario regula el relato, sino que este yo todo el tiempo está como volviendo a sí mismo. Entonces, por eso yo les preguntaba si será por esa veleidad yoica que pudo abrirle espacio a los demás. Es un poco contradictorio en realidad. Sí, no sé si Pablo querés... Arrancá vos, dale.
Arranca. Lo vi a Pablo preocupado. No, trataba de entender para dónde iba tu consulta, y como se abrió a varios lados, entonces trataba de... Mirá, estos dos focos, el tema de las minucias, del anecdotario como una potencia política versus otras formas de la denuncia política que tiene el texto, que no es un texto de denuncia, y si la fuerza que tiene de aparición en términos de representación del indio está o no permitida en la veleidad cosmopolita del yo que narra. O sea, esos dos focos. Puro yo y puro cotilleo, ¿no? Eso como superficialmente. Sí, yo voy a hacer algo que no suelo hacer, que es citarme a mí mismo, pero... Muy bien. Pero lo que decís, digamos, no creo que lo pueda decir mejor oralmente que leyendo lo que es el último párrafo de mi capítulo sobre Mansilla, en mi libro de Facundo Martín Fierro, que es la conclusión que me parece que apunta justamente a eso. Acá yo escribí: parece una paradoja, pero no lo es. Solo en este relato deliberadamente tilingo, solo en este autor irónico y frívolo, y no a pesar de la frivolidad y la tilinguería, sino precisamente a causa de ella, pudieron los indios argentinos encontrar algún rasgo de simpatía y hacer escuchar, así fuera, una hilacha de voz poco antes de su aniquilación definitiva. Donde aniquilación definitiva hoy en día quizás lo revisaría, no estoy hablando del pueblo, sino digamos, de la nación y la cultura, ¿no? Obviamente, porque los indígenas siguen estando, y es siempre un riesgo volver a invisibilizarlos. Con respecto al detallismo, digamos, de Mansilla, también hay que recordar que es un libro, o es una excursión que cumple múltiples fines, desde, yo diría, comerse la tortilla de huevos de ñandú, para tener algo de lo cual hablar en los salones y en la alta sociedad de Buenos Aires. Ese hecho no tenemos, digamos, ese objetivo no tenemos que perderlo de vista. Contar, digamos, para un dandy absoluto, para un dandy al cuadrado o al cubo, como Mansilla, contar sus experiencias en Egipto o en París es casi berreta. Digo, lo estaban haciendo todos los señoritos por aquel entonces. Digo, en cambio, digamos, lo exótico propio, lo exótico de nuestro, siempre va a producir, digamos, en un entorno social, sobre todo en un entorno social ya tan homogéneo y tan cerrado como aquel, una escucha mucho más atenta, y va a permitir una vez más que este narrador del yo, que no es un narrador ciertamente del yo intimista, todo lo contrario, es un narrador del yo exhibicionista, Mansilla, ¿no? Y es lo que más logró, digamos, en su vida, es esta colocación de showman, ¿no? Hoy en día hubiera tenido sin duda, tendría un programa de televisión. Y sería un exitazo. Ojalá tuviéramos un Mansilla en vez de un Tinelli. Pero además está esta cuestión de que él está haciendo un relevamiento topográfico. Y él dice en un momento del texto, seguramente se acuerda, no hay laguna, no hay loma, no hay bañado que yo no haya registrado en mis viajes de 1 año y medio por toda esta región. Incluso en muchas ediciones está el mapa, ¿no? Que incluye... Y es interesante eso, digamos, no lo has planteado, Inés, pero pensar las descripciones del paisaje, que a veces son literario-decorativas, y lo hay, y son, digamos, bastante convencionales. Pero las interesantes son las que de alguna manera están diciendo, mira, de acá hasta acá no hay agua, acá tenemos una loma donde si hay un ataque de indios nos podemos proteger. O sea, todo el tiempo está mirando el paisaje con ojos de militar, el que está preparando aparte este terreno para la próxima ocupación por parte de los blancos. Y eso hace que también eso tiene un efecto paradójico, porque por un lado es claramente una movida de invasión, de conquista, pero también
es como si el ojo, después de buscar no lo genérico del paisaje que tenemos en Echeverría, que tenemos en Sarmiento, que tenemos en José Hernández. En José Hernández creo que hay una sola mención de un pueblo que es Ayacucho, si no me equivoco, y eso simplemente porque tiene que rimar, no porque le interese nombrar el lugar específicamente. Y digo, esta misma precisión topográfica después se extiende, como si no pudiera, digamos, detenerse, a las personas, ¿no? Y nuevamente cada individuo con el que se encuentra está fuertemente acá, porque tendría que decir cada individuo está individualizado, lo cual es realmente redundante y horrible, pero se entendió, ¿no? Y después, última que se me ocurre de lo que comentaste, que es el tema de la colocación de Mansilla, y hiciste, creo que al principio de tu planteo, una comparación con Sarmiento, que sin duda era otro exhibicionista, otro narrador o constructor de un yo espectacular, de un yo también muy, muy de showman, pero más claramente orientado a una función o una intencionalidad política. Sarmiento quiere llegar a algún lado. Es un pobre sanjuanino que está paso a paso, con uñas y dientes, abriéndose paso, y llega a presidente. Mansilla no tiene que entrar, ya nació adentro, nació en el seno del poder, es un hijo del poder en el sentido, digamos, más pleno de la palabra. Y después queda medio descolocado. Es interesante el paralelo, digamos que este paralelo se concreta de manera muy, muy, muy física cuando, tras la caída de Rosas y el comienzo, digamos, por lo menos del momento del dominio de Urquiza como hombre fuerte, tanto Mansilla como Sarmiento se van del país y se van en el mismo barco, ¿no? Por suerte, para Mansilla, Sarmiento se baja en Río de Janeiro porque se ve que era como su peor pesadilla tenerlo de compañero de viaje hasta Europa. Pero y Mansilla tampoco es alguien que, digamos, tiene que, hasta cierto punto, cuidarse de no quedar muy, muy pegado con su pasado rosista, sobre todo el de su padre, digamos, ¿no? Pero digamos, no tiene tampoco que... Era tan chiquita la sociedad. Uno lee Amalia, y a mí lo que más una de las cosas que más me llamó la atención de Amalia era como todos unitarios y federales eran parientes y pertenecían al mismo grupo social y tomaban el té juntos, y por ahí estaban en un rincón del salón, unos cuchicheando contra los otros, pero era muy endogámica la sociedad, la alta sociedad y la clase dominante argentina. Mientras que quisiera, para que, digamos, a los efectos de complicar un poco la cuestión, introducir un tercer personaje, que ya lo tenemos en danza, que es José Hernández. José Hernández sí tiene una tarea que cumplir, está obligado a blanquearse para insertarse en el nuevo orden, que es el orden posterior, digamos, a la liquidación de las montoneras, el fin de las guerras civiles y la liquidación, digamos, del indio, ¿no? Como nación separada. Porque él está vinculado, sí, todavía digamos, al caudillismo, a las montoneras, se lo ve más como un enemigo o como un adversario, y en conflictos mucho más recientes. Y eso hace que su condena y su exorcismo de la barbarie o del salvajismo, que en su obra encarna claramente en el indio, sea mucho más virulento. Pero Mansilla, por otra parte, en política es una especie de semi-fracasado perenne, ¿no? Siempre anda circulando, pero nunca llega al riñón del poder. Está dentro, con lo cual no tiene que hacer grandes sacrificios ni mea culpas para, digamos, para insertarse, porque no tiene que reinsertarse porque siempre estuvo inserto, ¿no? Mientras que
tanto Sarmiento como José Hernández, de muy distinto modo y desde muy distintos lugares, son trepadores y ponen su escritura, digamos, al servicio de ese objetivo. En ese sentido, la literatura de Mansilla es mucho menos urgente, ¿no? Y eso también le da este carácter más, Hay algo, perdón. No quiero repetir las mismas palabras que vengo diciendo, frívolo o tilingo, pero menos, menos dramático, menos urgente, y abre más espacios, digamos. No tiene ni demasiado que ganar ni demasiado que perder con lo que escribe. No sé si con esto último se entiende un poco mejor lo que estaba tratando de decir. Los otros dos sí, se les va la vida y la carrera y su posición dentro del orden en lo que escriban. Yo quería retomar algo de Carlos, ¿no? Cuando mencionabas las formas diferentes que describe los paisajes, ¿no? Y cuando se pone en vaqueano casi Mansilla, empieza a catalogar todo. Y relacionando lo que preguntabas vos, Inés, con respecto al yo creo que Mansilla maneja varios yo, ¿no? Es como una constelación. Absolutamente. Totalmente. Y una de las preguntas que siempre se hace a este texto y se intenta responder de acuerdo a cómo se le interpreta es desde dónde escribe Mansilla, ¿no? Puede tener varias respuestas. Me parece que una de ellas es justamente que él se posiciona de entrada como un militar escritor. O sea, yo soy militar y escribo desde este lugar de militar, ¿no? Lo cual puede tener diferentes lecturas, porque resulta paradójico si sabemos que en parte él se pone a escribir la excursión en Buenos Aires porque lo han suspendido del ejército. Es decir, él asume con mucha fuerza esa condición de militar que escribe cuando acaban de suspenderlo. Y esa suspensión un poco habilita esta escritura que apenas llega a Buenos Aires se pone a hacer y publicar en La Tribuna, ¿no? Y sobre todo al principio llama la atención ese lugar en el que se coloca Mansilla. Yo soy militar y escribo desde el lugar de militar, ¿no? Y esas descripciones de las que hablaba Carlos también pueden entenderse en esa mirada del militar que observa el territorio pensando en otra clase de excursiones mucho más guerreras que esta también, ¿no? Incluso cuando él rememora la derrota de Emilio Mitre, explica que esa derrota se debió a no tener ese conocimiento del terreno que ahora sí él estaba ofreciendo, ¿no? Y me parecía interesante esto de escritor militar porque el escritor militar es una figura no tan trabajada en el siglo XIX como puede ser la del escritor médico-escritor, ¿no? Como que está dejada de lado, no está tan pensada, digamos, ¿no? Y quizá porque desde nuestra perspectiva siglo XX, siglo XXI, el escritor militar intelectual es casi un oxímoron, ¿no? Es decir, es muy raro pensar como esa mixtura, aunque hay escritores militares. Y sin embargo, en el siglo XIX está ocurriendo otra cuestión, y si uno se pone a buscar, hay grandes militares escritores, ¿no? El otro caso es el de Paz, por ejemplo, ¿no? Pero lo que singulariza Mansilla es que practica un tipo de escritura desde el lugar de militar sin transitar los géneros estrictos de esa escritura que podrían ser o los géneros de la milicia. El informe redondo lo es, pero la excursión ya es otra cosa, o las memorias, ¿no? Y este texto tiene como otra intencionalidad que tiene que ver quizá también con el tipo de misión militar que lleva adelante Mansilla, que es una excursión, además una excursión de paz, ¿no? Que eso lo vuelve extraño también, ¿no? Este relato. Pero, por otra parte, siguiendo con esto del escritor militar, y sobre todo de entrada, está muy fuertemente presente el pasado inmediato de Mansilla como militar, que es la guerra del Paraguay, ¿no? Es un relato sobre la excursión a los ranqueles, pero al mismo tiempo, mientras se va llegando a los ranqueles, un relato sobre esa guerra que todavía está
está por terminar, está ahí, ¿no? Que es la Guerra del Paraguay, donde él participó, donde de algún modo fue un héroe de guerra, ¿no? Fue herido en batalla. Uno puede pensar que está tratando de exhibir sus hazañas militares en el momento en que ha sido suspendido como militar. Y por supuesto también ahí está Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento permanentemente está ahí porque Mansilla, de algún modo, le cerró los ojos a Dominguito, ¿no? En Tuyutí, ¿no? Y si bien a medida que va avanzando, un poco se va diluyendo esa presencia de la Guerra del Paraguay, ese lugar de militar, yo militar escribo, creo que todo el tiempo va apareciendo en Mansilla, ¿no? Que se superpone con, como decía Carlos, yo dandy, yo sobrino de Rosas, ¿no? Yo viajero del mundo, todos esos yo que desembocan en este Mansilla tan especial. Y después un par de cositas más que fui anotando de las que decía Carlos. Es inevitable como pensar en el libro de él, porque todo el tiempo están Sarmiento y Hernández, ¿no? Es decir, de hecho, Hernández aparece como personaje, ¿no? Recordemos que es antes de que Hernández publique Martín Fierro, es decir, Hernández es prácticamente nadie, ¿no? Es decir, es simplemente el que escribe el periódico Río de la Plata, que Sarmiento acaba de clausurar por el asesinato de Urquiza, ¿no? Que tiene que ver con el momento de la escritura del texto. Pero Hernández, cuando aparece Hernández, aparece como un hombre gigante al que quizá no se podría levantar como los indios que levanta Mansilla en ese ritual, ¿no? Del Yapay. Y Sarmiento que está todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces es inevitable desde nuestra perspectiva pensar la inminencia del Martín Fierro, ¿no? Desde Ranqueles, ¿sí? Uno tiende a verlo al revés, ¿no? Pero en realidad también habría que ver, bueno, en qué medida este texto, ¿no? Ranqueles está preanunciando ciertas cosas que van a estar presentes en el Martín Fierro, ¿no? Como un circuito que se retroalimenta, ¿no? Mansilla menciona el Río de la Plata, cuyos artículos van a ser la base ideológica del Martín Fierro, pero a su vez uno podría pensar a Hernández leyendo una excursión como una fuente que le permite elaborar ciertas cosas que están presentes en el gaucho Martín Fierro, por lo menos, ¿no? No la visión del indio, pero sí, por ejemplo, la posibilidad de que haya gauchos que se refugian con los indios, ¿no? Que es como concluye el gaucho Martín Fierro del 72, y esa idea que aparece en la historia de Miguelito, cuando Mansilla dice, la voy a contar como él la contó, ¿no? Voy a darle la voz a él para que él hable, aunque yo por detrás voy a ser el que escribe, ¿no? Que es el gesto de la gauchesca, por otra parte, ¿no? Incluso en otro momento Mansilla dice, cuando reflexiona sobre los gauchos, hay que conocer a los gauchos para hablar de ellos y olvidarse de esa literatura que ha procurado ridiculizarlos, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que dice Hernández en el prólogo al gaucho Martín Fierro, ¿no? Es decir, bueno, yo acá vengo a hacer otra cosa, le voy a dar a este gaucho para que cuente su historia, ¿no? Que en cierto sentido ya está en Mansilla con Miguelito, con todos los gauchos que van contando su historia allí, ¿no? En ese sentido, con esto ya concluyo, ¿no? Como esta coda a lo que dijo Carlos también, la marcha militar, ¿no? Con sus vivacs, sus paradas, sus fogones, también es un espacio para que aparezca la literatura, ¿no? Que es para que aparezca el arte de contar historias, ¿no? Porque justamente esas detenciones y esos momentos de reunión militar alrededor del fogón, donde van apareciendo diversas historias, entre las cuales aparecen las que más le interesan a Mansilla, que son estas historias de vida que todo el tiempo van como jalonando el texto, ¿no? Y como vos decías, Inés, uno podría pensar en las diversas ediciones que tuvo este texto, cortadas, ¿no? Simplificadas, que siguieron como dos criterios de lo que vos mencionabas, ¿no? Por un lado, el criterio de despojarla de toda digresión y sintetizar lo que es la excursión y nada más, ¿no? Tratar de hacerlo llegar más rápido, que llegara más rápido. Claro, exactamente. Contar
el viaje, ¿no? Que yo tengo una edición de colección Villiquen, que es eso, básicamente, ¿no? Y después está esa idea de Rojas del prosista fragmentario, entonces se fragmenta el texto y se le sacan esas historias individuales y forman, o pasan a formar parte de los libros de lectura, ¿no? Como si el texto fuera saqueado o jibarizado de un modo o del otro, hasta que, no sé, recién en los últimos años llegamos a varias ediciones completas de Mansilla, ¿no? Pero si no, el texto también sufrió como ese efecto, ¿no? Que está en el texto mismo, en la constitución del texto mismo, pero que no es, en definitiva, de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es muy interesante, Pablo, esto que planteaste de los múltiples yo en sus roles, ¿no? Y en sus funciones, esto del yo descubridor, digamos, el yo conquistador, el yo futurist, como decía Carlos, y que efectivamente, digamos, algo que mencionamos y que nos está rondando es el espacio de su primera publicación, ¿no? No solo desde dónde escribe, sino a dónde lo publica, que es en la prensa. Por lo tanto, esta fragmentación de alguna manera, bueno, era constitutiva de la estrategia de suspenso y de sostenimiento de atención del lector propia de la literatura por entregas. Sin embargo, tal como vos decís, y creo que esto es muy interesante, y querría retomar esto para traerlo de nuevo a los efectos en el hoy, quienes hemos dado este texto con jóvenes y con adolescentes en la escuela, en la secundaria y en la universidad, tal vez ustedes lo hayan notado también, suele suceder que la seducción del relato y de las historias, a medida que va ocurriendo la lectura, va borrando, de alguna manera, por momentos, sobre todo antes de llegar al final, esa postura explícita militar de avance sobre un territorio, de mapeo de ese territorio, digamos, esto que Carlos llamaba los momentos de descripción del paisaje, que son descripción, pero también son anotación específica de datos, ¿no? O sea, hasta dónde, por qué, que aparecen en la primera carta. Eso es creo que ahí es donde me parece que la voluptuosidad de ese texto más trivial termina conquistando la lectura, porque en la primera carta, arrancado el texto, digamos, aparece lo que Pablo nos acaba de señalar, ¿no? Y voy a leer un fragmento pequeñito porque viene muy al caso. Siguiendo el juicioso plan de los españoles, yo establecí esta frontera colocando los fuertes principales en la banda sur del río Quinto. O sea, para empezar nos contó el final, ¿no? Para empezar, ya sabemos que esto ha ocurrido, después nos vamos a olvidar y nos va a hacer creer que estamos en la marcha junto a sus hombres y nunca llegando al Leubuco. Pero en la primera carta y en las primeras entregas del periódico, este relator ya nos dice que volvió y que corrió la frontera. En la error militar por los obstáculos. Ahí se cortó un segundo, ¿no? ¿Vuelvo? Sí. Bien. Esto era un error en la guerra internacional, pero en la guerra con los indios, el problema que afectó. Lo que hay que aumentarle a este enemigo no son los obstáculos para entrar, sino los obstáculos para salir. Entonces, digamos, el texto pone muy en claro que todo lo va diciendo, y sin embargo hay algo de su propia narrativa que nos va haciendo olvidar de esta cuestión como lectores. O nos permite por momentos como apagar esa dimensión, aunque, como decía Pablo, está constantemente la figura de militar. Y de hecho, así como él escribe esto después de su suspensión, sin embargo, él está todo el tiempo mandando cartas desde la frontera, como comandante de la frontera sur de Córdoba, intentando restaurar su poder como conocedor de la frontera, ¿no? O sea, como si ese saber que le otorga estar en el territorio le permita
arañar ese poder que, como decía Carlos, se le escapa, se le diluye, porque hace mal, se cree más, porque manda cartas públicas que tendrían que ser privadas, ¿no? Entonces, centrarnos un momento en esta cuestión que Pablo ha trabajado mucho con Martín Fierro también, ¿no? Esta idea de que la frontera empieza a dejar de ser un lugar para atravesar el cuerpo, ¿no? O sea, un poco el caso de Martín Fierro, uno podría decir, el gaucho mismo es un personaje fronterizo. Pero ¿qué pasa con Mansilla? Digamos, ¿qué pasa con la frontera y el yo en este recorrer? ¿Ustedes vieron esa pregunta que aparece muchas veces cuando nos enfrentamos al texto? ¿Mansilla cambia o no cambia por ir a los ranqueles? Es como por sí o por no, pero podríamos encontrar fragmentos en el texto que articulan una u otra respuesta. ¿Vos qué dirías, Pablo? ¿Que Mansilla, al atravesar la frontera, cambia su perspectiva? ¿Logra mirar como desde, digamos, con la cabeza entre las piernas o no? ¿O ya tiene definida su mirada desde antes? Es que el texto produce un efecto que habilita esta pregunta, y es que, por un lado, te da la sensación de que está narrándolo mientras transcurre el viaje, ¿no? Y de hecho usa ciertos trucos narrativos para hacernos creer eso. Pero por otro lado usa una deixis, sobre todo, que deja bien en claro que está escribiendo de Buenos Aires, ¿no? Es decir, cuando ya toda la excursión ha concluido. De modo tal que es inevitable que todas las impresiones que van apareciendo son consecuencia de esa experiencia que ha tenido, aunque cuando lo narra nos hace creer que las está experimentando en ese momento de narrar, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy difícil de responder tu pregunta, porque ya la experiencia lo ha atravesado al momento de sentarse a escribir. Y en todo caso tendríamos que conocer al Mansilla anterior, y al que finalmente escribe esta excursión, a ver si ese cambio se ha producido o no, ¿no? Da la impresión de que hay un núcleo mansillesco que permanece inalterable, y que tiene que ver con esa mirada de Mansilla que reconocemos en otros escritos, sobre todo posteriores, ¿no? Que son los más conocidos, aunque también en alguno anterior, pero creo que básicamente tiene que ver con un efecto que busca el propio Mansilla para producir en nosotros, ¿no? De esa ambivalencia con respecto a esto me marcó para siempre, o me está marcando ahora y no sé lo que vendrá, ¿no? Me parece que es una de las cosas más interesantes, quizá, ¿no? Es decir, pensar a Mansilla como escritor y estas estrategias que usa Mansilla que no parecen pensadas, que parecen naturales, que parecen salirle solas a Mansilla, como si se largara a escribir sin meditar lo que hace, cuando en realidad, si uno se pone a ver con más detenimiento, advierte que es un escritor muy consciente del arte de su escritura, y que ese arte incluye este efecto, ¿no? Que causa él. Y en este sentido, es una pregunta que quería hacer a Carlos también, perdón, ¿no? Es que te invado un Sí, poco, adelante. Claro, no. La pregunta es, en tu condición de escritor, ¿no? Es decir, ¿cómo lees este texto desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, ¿cómo lees a Mansilla escritor, ¿no? Más allá de estos temas que venimos discutiendo nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo lo pensás en cuanto incluso a ciertas resoluciones técnicas que lleva adelante Mansilla para llevar adelante un libro que parece tan sencillo y tan complejo como es este, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Sí, estaba pensando en muchas cosas recién cuando hablabas, y también que dijiste antes, y también de Inés. Voy a tratar de ordenarlo. Empezando por el final. A mí lo que me interesa sobre todo de Mansilla en este libro, es que más allá de, a pesar de, o quizás, ¿viste? Yo insisto con esa paradoja, por este carácter de ocupar el centro de la escena, de showman, y de sentirse cómodo en ese lugar. Es casi como, yo no sé
sí sería así, pero uno se imagina que Mansilla entraba al salón que fuera y inmediatamente estaba todo el mundo alrededor. Es como que está tan tranquilo en ese lugar, sabe que lo puede ocupar cuando quiera, que también sabe callarse y escuchar. Y en eso yo creo que encuentro una diferencia fundamental, quizás un poco simplista, estoy simplificando, pero a veces está bueno ser muy, muy simple con algunas cosas. Yo creo que, por ejemplo, el Facundo es un texto en donde el autor habla, ¿no? Y Ranqueles es un texto donde el autor fundamentalmente escucha. O por lo menos los momentos en que escucha me parece que son más interesantes que los momentos en que habla. Y esto mismo que decías, Pablo, sobre el lugar digamos, de la expedición militar, el fogón, los relatos, ¿no? Pone a Mansilla, o esto de decir, lo voy a dejar que lo diga en su propia voz, pone a Mansilla en el lugar de alguien que escucha, y escucha relatos que vienen de este mundo oral, de justamente relatos orales, y los convierte en literatura, por el solo hecho de escribirlos, no porque necesariamente los mejore. Y en ese sentido creo que ahí encuentro la singularidad de Ranqueles en nuestra literatura, digamos, de frontera, que es prácticamente el único libro donde los indios hablan, y uno tiene la sensación de que efectivamente eso es lo que dijeron, ¿no? Y además, bueno, esto es algo que a mí siempre me fascinó, así que espero que me perdonen si me desvío un poquito. Yo encontré que desde Echeverría en adelante, uno de los desde Echeverría hasta, con perdón si suena un poco humilde esto, hasta mi novela La jaula de los zonas, un gran problema es cómo hacer que los indios hablen, ¿no? ¿Qué lenguaje darles que no sea el propio, obviamente, en literatura escrita en español? Entonces, bueno, Echeverría los hace hablar como poetas románticos franceses, cosa que no es muy convincente. Ya en José Hernández, después también lo vamos a ver en Eduardo Gutiérrez, aparece la fórmula salvadora, que es decir, bueno, el salvavidas, cuando no sé qué hacer, los hago hablar en gerundio, ¿no? Matando Huinca, hundiendo lanza hasta el pluma, etcétera, ya lo sabemos. Que uno se pregunta si quizás justamente cuando hablaban castellano no sería que hablaban en gerundio, pero después cuando notamos que a los indios de Norteamérica los hacemos hablar en infinitivo, ¿no? Yo ser gran jefe, toro sentado, empiezas a sospechar que hay algo de fórmula fácil ahí, ¿no? Que no debe haber sido tan así. ¿Y qué hace Mansilla? Bueno, usa una doble estrategia, porque también hay que tener en cuenta que en Ranqueles aparecen muchas de las caricaturas de los prejuicios sobre el indio. Cuando hay una orgía indígena, cuando hay un indio borracho, habla en gerundio. Pero cuando es un cacique, un jefe, un Mariano Rosas que está discutiendo con Mansilla, habla en perfecto castellano. Mansilla no piensa que tiene que introducir el menor error gramatical, que no tiene que introducir una escritura fonética para mostrar que el indio habla diferente, porque hoy nos damos cuenta que esa escritura, digamos, mimética de los modos en que supuestamente habla el gaucho, el indio, el negro, tiene algo, digamos, de inferiorizar. Uno no piensa, comete estos errores porque está hablando una lengua que no es la suya. Uno inconscientemente traduce comete estos errores porque es bruto, porque es salvaje, porque es bárbaro. Justamente, todos sabemos la definición de bárbaro, era el que no hablaba correctamente el griego, ¿no? Así que, digo, me parece, en ese sentido, la capacidad de escuchar, que tiene también que ver con el hecho de estar ahí. Obviamente que eso no garantiza nada. Alguien puede pasarse la vida entre los ranqueles, pero si va simplemente con los prejuicios previos y con la única intención de confirmar sus prejuicios, va a percibir, escuchar y ver únicamente aquello que confirme sus prejuicios. Y después una cosita más que me quedó de lo que decías, Pablo, que volviendo al tema de la relación con el Martín Fierro, sí, sin duda,
Yo no recuerdo ahora las instancias precisas, pero se han encontrado correspondencias a veces muy, muy precisas entre, sobre todo, la primera parte de Martín Fierro y Ranqueles. Parece bastante evidente que Hernández lo leyó. Y podríamos decir que la primera parte de Martín Fierro, La Ida, todavía está escrita de alguna manera bajo el influjo de esta mirada un poco más benévola, un poco más abierta sobre el indio, ¿no? Y que es algo que debe hacer, y que creo que hace Hernández ya en la vuelta de Martín Fierro, 7, 8 años después, es sacarse de encima esta influencia de Ranqueles, y sobre todo esta debilidad, ¿no?, de ver a los indios como seres humanos y ya los demoniza para luego exorcizarlos de manera bastante despiadada. Por supuesto que lo decisivo no es simplemente los años que han pasado, sino el cambio brutal en las circunstancias, ¿no? La doble, la liquidación digamos, de las dos opciones bárbaras, las montoneras por un lado, y el caudillaje, y las naciones indígenas con su propio territorio, que justamente suceden en los 10 años que van de Ranqueles y la primera parte de Martín Fierro a la vuelta de Martín Fierro. Sí, además le evocó es las dos cosas, ¿no? Es el lugar de los indios, pero también es el lugar de la federación, ¿no? Es decir, en cierto sentido, Mansilla viaja al pasado porque viaja al pasado de su familia. Está Mariano Rosas, ¿no? Está el negro ese del acordeón, que era un rosista fanático. Y todos los refugiados de las montoneras desperdigadas por el país van a parar ahí también, ¿no? Entonces, es un poco el lugar de la federación también, y de refugio de esos que van quedando de la experiencia de la Confederación, que ya se ve que post Pavón ya está liquidada, ¿no? Más allá de que contemporáneamente está el asesinato de Urquiza y el levantamiento de López Jordán, ya se ve que eso es parte del pasado, ¿no? Incluso uno ve que puede intuir en Mansilla también como cierta actitud etnográfica de ir a recolectar aquello que inevitablemente se va a perder, y el propio Mansilla lo dice, ¿no? Hacia el final. Finalmente, cuando los indios sean incorporados o exterminados, esto no va a existir más, ¿no? Pero eso que decías vos, Carlos, de esos dos espacios liquidados, se reúnen en el Obucó también, ¿no? Por eso el Obucó es un espacio tan fascinante al mismo tiempo. Me parece que ahí, Pablo... Perdón, te pisé, Pablo. No, me parece que en lo que acabas de plantear hay algo fascinante, que es la superposición tiempo-espacio, ¿no? Cómo esta excursión sostiene el avance sobre un territorio y en algún sentido, y ahora pensando ya y acercándonos al cierre, en el efecto de lectura que continúa hasta nuestros días, en el sostenimiento de una temporalidad y en la inscripción de ciertas modalidades de la cultura y de las formas de vivir que siguen estando ahí, ¿no? Bueno, la magia de la literatura, ¿no? Es una verdad de perogrullo. Pero digamos, es muy interesante cómo en la diégesis vos nos traes, Pablo, esta idea de que viaja no solo a un territorio, sino a una temporalidad. Eso es, claro, lo hace súper fascinante. Vamos a ir cerrando, pero quiero que volvamos a la propuesta que nos hizo el Filba de recuperar algunos rastros, huellas de esta excursión en el presente, y querría preguntarles, digamos, a los dos cómo encuentran que podemos volver a enfrentarnos a este texto hoy, pensando en nuevas generaciones de lectores, por un lado, tal vez más bien preguntándotelo a vos, Pablo, ¿cómo pensás que podemos compartir este texto con nuevas generaciones de lectores, desde el hoy, desde el siglo XXI? ¿Cuál sería la fuerza de este texto, o dónde vos subrayarías la fuerza de este texto hacia el hoy? Y para Carlos, pensando en tu último libro,
si no hay algo de influencia o de reescritura, pienso que vos tramaste también en nuestra charla de hoy, tanto Hernández como Sarmiento como Mansilla, ¿no? Ahí los tres están como trenzándose. Y si no hay algo, por lo menos, de lo epistolar, de la búsqueda de un nuevo territorio, vos te fuiste más al sur, más hacia el viaje en el mar Austral, ¿no? Digamos, es otra frontera. Pero sin duda, por lo menos, ahí voy a colar una cosita como lectora de tu libro, Carlos, que en esta posibilidad de encuentro feliz de Calapacte y Carl volviendo a la tribu, yo ahí leí una pequeña reescritura del final de la ida de Martín Fierro, ¿no? Finalmente se pudieron ir a los toldos, encontrar una compañera, después, bueno, lo que pasa, pero en ese amor ahí fue un gaucho, fue un extranjero, y para la próxima charla tenemos que charlar con Pablo esta apertura a los anarquistas y la aparición de la cárcel y el anarquismo en la novela de Carlos, que bueno, nos deja para otro capítulo de charla. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo podemos volver a enfrentarnos desde la lectura y desde la escritura, o si tiene sentido y vale la pena, a este texto hoy en el 2021? ¿Empiezo yo? El que quiera. Vale. Sé que es difícil, pero bueno, estamos ante este desafío, ¿no? Reactivando y actualizando un texto en nuestra lectura de hoy. Yo creo que, también para retomar el libro de Carlos, que ya puede pensarse en una excursión a los Cintos Ranqueles como un texto que cada vez más va avanzando en ese ring en el que se disputan Facundo y Martín Fierro la condición de gran clásico nacional, ¿no? Y creo que cada vez va entrando más como un tercero, en concordia y en discordia, ¿no? Ya que los mencionamos tanto, porque tiene como una complejidad, una frescura, una diversidad de este texto que me parece que lo vuelve mucho más contemporáneo en algún sentido que el Martín Fierro o que Facundo también, ¿no? Como hay ciertas rigideces que están en los dos, que son dos grandes textos, por otra parte, Facundo y Martín Fierro, que este texto magistralmente esquiva, o con las que trabaja de otro modo, y eso me parece que da cierta actualidad, y pensando en la literatura argentina, no leí la última novela de Carlos, pero en otro texto que también revisita el siglo XIX, como Las aventuras de la China Iron, por ejemplo, uno puede ver que hay una reescritura de Martín Fierro, bastante crítica de varios de los aspectos señalados hoy de Martín Fierro, y cierta imaginación sobre el mundo de utopía, ¿no? Que se concreta en los toldos, que un poco tiene que ver también con la excursión de Mansilla, y con esto no quiero decir que Mansilla imagina el tipo de vida que Cabezón Cámara describe en los toldos de su novela, pero sí que hay como una mirada mucho más diversa sobre el mundo de los indios que quizá habilita también esa reescritura, ¿no? Pero bueno, para mí hay muchas... Buenísimo. Está buenísimo esa relación con lo de Carlos Cuesta. Sí, sí. Porque también está la erotización del relato y el goce, ¿no? Del turist que mira. Aparece eso también, el disfrute, que en Martín Fierro y en Facundo mucho no teníamos, ¿no? No. Sí, yo Pablo. Creo que sí, me quedó en los planteos que hicimos antes. Quería también decir algo sobre el tema de las lecturas del secundario, que es todo un tema, porque yo creo que el canon del secundario, tanto en su constitución, es decir, qué libros lo componen, como en sus modos de lectura, tiene una importancia fundamental, porque digamos, prácticamente todos pasamos por eso en la escolarización primaria y secundaria, y que produce estos efectos, por un lado, de fragmentación. Ustedes hablaban de lo que se hace con Mansilla. Yo pensaba, y bueno, yo cuando leí El Quijote en el secundario me daban Los Molinos de Viento, El Yelmo de Mambrino, alguna más, y sí, ya está, leíste El Quijote. Si uno tenía que leer Juvenilia, era que salían a robar sandías.
Eso, digamos, ya de por sí es complicado. Después, como algo me parece más preocupante para mí al menos, es cómo se ha leído el Martín Fierro en el secundario sin haciéndole un ole, pero así abismal, a la imagen que construye, sobre todo en la Vuelta del Indio, ¿no? A la discriminación, a todas las cosas que hoy están prohibidas o muy mal vistas y merecerían condenas de distintos organismos, ya sea estatales o comunitarios, están en el Martín Fierro. Y sin embargo, es como que nos hacemos los boludos con eso y seguimos adelante. Yo digo, pienso, cualquier miembro actual, digamos, hoy y en todas las décadas donde el libro ha sido un libro escolar de las comunidades indígenas, ¿qué lee eso? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa? Nadie se pregunta. Obviamente que lo que estoy proponiendo con eso no es condenar la lectura y hacer una, ¿cómo se llama? Una política de cancelación. Una cancelación. Todo lo contrario, hay que leer, así como, digamos, esto también yo lo trabajé en un prólogo de mi traducción de Mercader de Venecia de Shakespeare, ¿no? Que dicho sea de paso, en el Mercader de Venecia de Shakespeare están los orígenes del antisemitismo argentino en la literatura, porque hay una crónica de Lucio B. López, que es la primera aparición de una imagen claramente antisemita del judío, que él escribe a partir de haber visto el Mercader de Venecia en Londres. Pero no quiero irme de tema. Justamente hay que leerlo, pero hay que encarar estas cuestiones y problematizarlas. Y en ese sentido, sí, quizás el Ranqueles es más difícil yo pensaba recién, me parecía muy interesante lo que planteabas, Pablo, de que se está haciendo lugar y que tendría ya por una sola cuestión numérica, tendría la gran ventaja de romper la dicotomía, ¿no? y armar una tríada menos dicotómica, menos sesgada. Pero es un texto también más difícil, Ranqueles, más esquivo, ¿no? Por muchas de las cosas que dijimos hoy. Y requiere una lectura, una capacidad de leer literatura. A mí a veces por momentos Mansilla me hace acordar a Oscar Wilde, ¿no? Y hay que saber leerlo, me parece, y no siempre en la escuela secundaria eso lo podemos encontrar, pero bueno, me parece que es algo sobre lo cual se tiene que trabajar. Y después me interesa en este sentido, que es algo que lo mencionamos, pero yo por lo menos lo quería decir con mayor precisión, algo que me parece importantísimo en la imagen que crea, es la imagen que crea Ranqueles de la frontera, porque uno, sobre todo por la influencia de un pensamiento, digamos, fuertemente ideologizado, tiende a entender la frontera como la conceptualiza Sarmiento, es decir, una división nítida entre civilización y barbarie. De este lado de la civilización, de este lado de la barbarie. Uno cruza la frontera y sale del mundo civilizado, es decir, deseable, a el pasado y la barbarie. Y de hecho es todo lo contrario, es una zona de encuentro, la frontera de Mansilla. Es una zona de contaminación, en el mejor sentido de la palabra, de intercambios, de mestizaje, tanto, digamos, de sangre como cultural. Y es muy interesante lo que mencionabas, Pablo, de cómo se constituye en un lugar de refugio tanto, no solo para federales, en este momento sí, o ex federales, pero en su momento también para unitarios, ¿no? Como el caso de Baigorria. Es decir, que los que perdían en este largo periodo de guerras civiles, si tenían los medios, se iban al extranjero, a Brasil, a Chile, a Europa, y si no, se iban a los indios. Y eso después es de alguna manera, casi que podría haber sido un acto de gratitud hacia los indios y todo lo que ofrecieron como refugio y también como participación en algunas de las contiendas civiles, debe ser olvidado y debe ser barrido para que sea posible la conquista del desierto. Yo creo que en ese sentido
me irrita mucho, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, cuando alguien te dice, bueno, pero así era la época, hay que entender. Esto era lo... con eso se justifica el colonialismo, se justifica el genocidio. Y yo siempre, ante ese comentario, trato de hacerme, no de dar una respuesta todavía, pero de hacerme una pregunta fáctica. ¿Era tan así? ¿No había alternativa? Y yo creo que Ranqueles tiene ese lugar insustituible, que es el libro que ofrece la alternativa. Es decir, no era imposible la comunicación entre blancos e indios, no era el genocidio la única respuesta posible. Había otros que en esa época, no ahora con todas las ventajas que tenemos de la mirada retrospectiva, podían ver las cosas, podían ver otras opciones, otras alternativas, podían tener otra mirada, si fuera una mirada minoritaria. Y un poco, ya que Inés preguntabas por mi última novela, y quizás fue una influencia, no sé si consciente, pero sin duda puede haber influido, en mi mirada sobre Tierra del Fuego, donde la historia vuelve a empezar, porque Tierra del Fuego no fue parte de la conquista del desierto, quedó totalmente aislada, y empieza a partir de 1880 y pico el genocidio de los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Y ahí todos los estancieros, ya sea activa o pasivamente, participaron de este genocidio que les permitía, digamos, construir, imponer sus instancias ovejeras, menos una familia, que fue la familia de los Bridges, ¿no? Originalmente del misionero Thomas Bridges, que es un poco el fundador de Ushuaia, y después él y sus hijos fundando las estancias de Harberton y Viamonte, para ofrecer un refugio donde los indígenas no solo pudieran vivir, sino vivir según su modo tradicional de vida, o sea, vivir su vida, no la vida nueva que les imponía la civilización. Y algo de Mansilla debió haber ahí, pensando siempre, mira, por más que hubiera 100, 200 estancieros, gobernadores, administradores, jefes policiales, que solo dijeran, acá lo único que se puede hacer con los indios es matarlos, o, como segunda opción, los salesianos, recluirlos en las misiones. Y hubo una familia que dijo, no, hay otra opción. Obviamente fue algo minoritario, fue algo que quizás no logró detener el proceso del genocidio, pero encontrar en aquel momento prácticas y voces distintas, alternativas, creo que es la mejor respuesta a esta frase de justificación que tan común es, que es no había otra opción, no había otro modelo, todos pensaban así, todos hacían así. Ranqueles creo que ocupa ese lugar fundamental en nuestra literatura. Bueno, muchísimas gracias, Carlos y Pablo. Creo que con esta lectura a quienes no leyeron la obra, los tentaste a leerla y nos dejás pensando sobre estas utopías que no solo fueron utopías en la literatura, sino que podrían algún día ser opciones políticas reales, ¿no? Bueno, con esto nos despedimos y volvemos a agradecer a Filba por la convocatoria y nos volveremos a ver en otra conversación sobre otro texto. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias, Pablo. Gracias, Inés. Gracias, Inés. Chao. Chao.